razones y respuestas sobre la Trinidad. A lo largo de la historia han surgido diferentes conceptos con relación a Dios, con relación a la divinidad o la deidad. Es así como surgió el ebionismo. El ebionismo es una expresión que deriva del término hebreo ebión, que significa pobre o pobreza. Esta creencia de origen judío aceptaba a Jesús como Mesías, pero no como un ser divino, ni nacido de una virgen, y que por lo tanto era necesario seguir los ritos y prácticas judías. Esta corriente rechaza los escritos bíblicos y los escritos especialmente del apóstol Pablo, donde se reconoce a Jesús como un ser divino. Era un ser humano. Otra corriente está el monarquianismo o adopcionismo. Esta corriente enseña que Jesús era un hombre común y corriente, pero por su vida ejemplar, por su vida entregada a Dios, Dios lo adoptó como hijo y por eso llegó a ser el Hijo de Dios. Pero no acepta a Jesús como un ser divino. Pero también está el monarquianismo modalista. Este concepto fue enseñado por Sabelo, un sacerdote del siglo III, quien enseñaba que en la actualidad y a lo largo de la historia solamente ha existido un ser, que en un tiempo se manifestó como el Padre o Dios, en otro momento se manifestó como el Hijo, es decir, Jesús, y en la actualidad como el Espíritu Santo. Es decir que según esta corriente ahora solamente existe el Espíritu Santo y no hay allá en el cielo un Padre o un Hijo. Pero esta corriente fue adoptada por algunos grupos evangélicos pentecostales y es así entonces como en la actualidad de esta corriente filosófica ha surgido el unicitarismo. Es esa idea de que solamente existe un ser, Jesús, y que Jesús es Dios. Muchos grupos pentecostales aceptan esta idea. Surgió cuando a inicios del siglo XX, luego de una convención mundial, algunos pastores enseñaron que solamente existía un Dios y que ese Dios era Jesús, que no había Padre ni había Espíritu Santo. Luego de una serie de reuniones, este grupo terminó dividido e independiente y surgieron los grupos unicitaristas, es decir, los que comúnmente se les llama Jesús solo, porque solo creen en Jesús. Otra corriente es el arrianismo. El arrianismo enseña que solo existe un Dios, el Padre, y que Jesús es Dios, pero es un Dios menor, es decir, que Jesús es un ser creado. Esta doctrina fue enseñada por Arrio, que por allá por el concilio del año 325, cuando en la Iglesia Católica se adoptó creer en la existencia de la Trinidad y descartar por completo esta idea de Arrio. En la actualidad, los testigos de Jehová han adoptado esta enseñanza. Es decir, que solamente existe Jehová y que Jesús es un ser inferior, un ser creado. Pero también existe el semiarrianismo. El semiarrianismo enseña que existen dos seres, el Padre y el Hijo, dos dioses. ¿Pero qué enseña la Biblia realmente?
Cada una de estas corrientes cambia su concepto en la forma como concibe la naturaleza, el origen, el rol o la jerarquía de Jesús. Es cierto que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, así como no aparece la palabra omnipresente, omnisapiente, así como no aparece la palabra dinosaurio, así como en la Biblia no aparece la palabra internet, así como en la Biblia no aparece la palabra encarnación. Pero no por eso vamos a decir que no existe el internet. No por eso vamos a negar la existencia de los dinosaurios. No por eso vamos a negar que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Entonces, por el hecho de que una palabra o que la palabra Trinidad no esté en la Biblia, no quiere decir que no existe la Trinidad. Porque tampoco existe la palabra monoteísta o monoteísmo, así como tampoco existe la palabra unitarismo o unicitarismo. Entonces, ese no es argumento para decir que no existe la Trinidad. La Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. Todas estas corrientes de origen humano quedan sin fundamento al ir a la Biblia. Porque negar la divinidad de Jesús, decir que Jesús fue un hombre y que fue adoptado por Dios, o decir que solo existe un ser y que se ha manifestado de diferentes maneras, quedan sin fundamento al ir a las Escrituras. Porque en este caso, ¿con quién hablaba Dios? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba hablando con alguien. Y aquí debemos tener en cuenta algo. La palabra Dios viene del término hebreo Elohim. Y esta expresión Elohim es un término catalogado como un plural extendido. Así como acá tenemos el singular para uno y el plural para dos o más. Allá en el idioma hebreo está el singular para uno, está el dual y está el plural extendido. Y Elohim está clasificado como un plural extendido. Es decir, que aquí hablaron, ¿quiénes? Mínimo 3. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, mínimo hablaron 3. Y el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dijo Dios, el hombre es ahora como uno de nosotros. Es decir, y aquí la expresión nuevamente es Elohim o Elohim. Es decir, que mínimo hablaron 3. Mínimo hablaron 3. ¿Quiénes son esos 3? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el carácter de ellos, dice el apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te aman a ti y me aman a mí. Y han entregado todo por nuestra salvación. Dios te bendiga.